Ok. Tudurum, tudurum, tudurum. Entonces, como íbamos diciendo, la condición 2, la condición 2 nos asegura que el equilibrio se logró alcanzar. A este equilibrio se le llama equilibrio dinámico porque es un equilibrio que está en movimiento. Entonces, que el equilibrio se logró alcanzar, a partir de la membrana semipermeable. ¿Cómo se llama este fenómeno donde el agua pasó de lado a lado? Ósmosis. Eso es la ósmosis, cuando el agua pasa de lado a lado. En algún momento yo he escuchado donde le dicen a uno, ¿qué? ¿Usted piensa que la materia le entra por ósmosis? O sea, por ósmosis es como que usted le ponga a la mano un libro o a la computadora y que todo el conocimiento que hay ahí le entre a usted como por por unidades electromagnéticas a través de la membrana. ¿Cuál sería la membrana? La piel. Y eso no nos sucede de esa forma, ¿ok? Entonces aquí tenemos la ósmosis, un ejemplo de ósmosis. Regresamos al fútbol. ¿Qué pasó? Se salió el profe. Aló. Ahora sí. Recuerden que no es nada nuevo tener problemas con el internet, a todos nos pasa. Pasa hasta en las mejores familias. Qué cosa más terrible. Ok. Sí, felicidades. Seguimos. Dice aquí, transporte activo. A diferencia de los que hemos visto que suceden sin intercambio de energía, el transporte activo obligatoriamente necesita energía para llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque es, como lo habíamos mencionado en algún momento, es como el viaje del salmón. Si ustedes ven un documental de Discovery o de Nat Geo de la vida de un salmón, que al final uno se lo come y sabe muy rico, el salmón siempre va a nadar contracorriente. De hecho, él nada contracorriente, o sea, hace un gasto increíble de energía para desovar en la naciente del río o en el lugar más alto de la montaña. ¿Por qué? Porque es donde se genera más seguridad para sus huevos. Dice que transporte activo consiste en el transporte de sustancias en contra, ojo, va en contra, o sea, contracorriente, en contra de un gradiente de concentración, para lo cual se requiere el gasto energético. Y este lo podemos ver de dos tipos, ya lo dijimos, endocitosis, que era lo que venía en el ¿cómo se llama? Aquí en la animación, tenemos pinocitosis y fagocitosis. Esta animación yo se las paso a ustedes ahorita. Se las paso. Ah, bueno, ya hasta el día de ayer ya todos los videos están en el canal Clases Virtuales con P. Randy. Entonces usted nada más entra al a la carpeta de octavo y ahí están todos los videos. Entonces usted ve el que necesita, ¿ok?
Y de segundo El tenemos, profe no es nada comparado al profe. ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Julio, profe, no es nada comparado. No, no, pero espere para que vea, es que no han visto lo mejor, les tengo una sorpresa, pero lo mejor queda para el final. Entonces tenemos ahí, endocitosis la podemos tener como pinocitosis cuando hablamos de líquidos o solutos disueltos, técnicamente líquido, y fagocitosis cuando son grandes partículas o sólidos, ¿ok? Que se engloban de manera de, como lo explicamos, de manera de, a nivel de vesícula y pasan al interior de la célula, pasan al interior de la célula. Y era lo que hablaba, como es lo que hablaba Hugi. Entonces aquí tenemos la invaginación, la adherencia y por último la formación de la vesícula, que es donde esta parte, esto que está aquí, es el interior de la célula. ¿Ok? Y esto que dice aquí líquido extracelular es toda la parte de afuera de la célula. Exocitosis es al revés, es lo mismo, solo que al revés. Es la expulsión de sustancias como la insulina a través de la fusión de vesículas con la membrana celular. ¿Qué es la insulina? Es la proteína que nos controla el nivel de azúcar dentro de la sangre. Por eso es que una persona diabética, bueno, la insulina la fabrica el páncreas, que es un órgano, Profe, dígame. de hecho mi abuelo tiene diabetes y él se tiene que estar Inyectando, correcto, a eso iba. El páncreas es un órgano que parece, ¿cómo verlo? Parece como una hoja de un árbol grande puntiagudo, que es como una lengua, como la lengua de una vaca, parece el páncreas. Y el páncreas está entre el hígado y el estómago y los pulmones, se está en esa zona. Esa zona se llama mediastino, por ahí está el páncreas. Ahí está ubicadito, está bien fijado. Pero el páncreas, la importancia es de esta glándula, que es una de las glándulas más grandes que tenemos, es la formación de insulina. ¿Qué sucede cuando el páncreas no forma la insulina? Se da en la diabetes. ¿Por qué? Porque la insulina es la que controla los niveles de azúcar hacia la baja. Entonces, cuando no tenemos insulina en el cuerpo, el azúcar comienza a acumularse y no se controla. Y pasa lo que dice Gugi, que por ejemplo una persona con diabetes ya declarada tiene que estarse inyectando insulina al menos dos veces al día, ¿ok? Para controlar todos sus niveles de azúcar. Otra forma de exocitosis es la eliminación de residuos, sea por expulsión de desechos a nivel de metabolismo o por secreción, que es eliminación al exterior de la célula de diferentes sustancias útiles. Aquí es por secreción, cuando dicen sustancias útiles, podemos afirmar que casi siempre son hormonas, casi siempre son hormonas. Entonces vemos aquí el proceso de exocitosis, en la parte de desechos, y en la parte de la cuestión de partículas que son necesarias en otro lugar. Y vemos aquí el aparato de Golgi como una, digamos, como una organela necesaria para llevar a cabo estos procesos. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi es el que forma las vesiculitas que que se van a ir a pegar por la parte interior de la membrana celular. Entonces, quien forma las vesículas chiquiticas es el aparato de Golgi para que haga esa función. Viene un esquema, un mapa conceptual, entonces nada más viene el concepto, transporte celular, se divide en dos, pasivo y activo. El activo se divide en dos, endocitosis y exocitosis, y el exocitosis se divide en dos, ya sea por fago o por pino. Fago, sustancias sólidas o solutos sólidos, y pino, sustancias líquidas. El pasivo se divide en tres: difusión simple. Bases trabadas con P. Randy. Me volví a quedar sin internet. Nos volvimos a quedar sin internet. No, ya no lo eres, perdice tu poder. Ah,
Me sentí tan bien por unos instantes. Ya les escribí ahí, fatal el internet. Estamos horribles. Sí, ahora sí se escucha bien, profe. Ok, Sí. muchas gracias. Entonces, íbamos aquí en el mapita conceptual. En el mapita conceptual de la página 52. Entonces, habíamos quedado en transporte, dos tipos principales, pasivo y activo. ¿Qué hay que saber? Pasivo sin energía, activo con energía. El activo lo podemos dividir en dos, endocitosis y exocitosis. ¿Okay? Ambas pueden llegar a utilizar estos dos. Fago, cuando hablamos de sustancias sólidas que entran o salen, y pino, cuando hablamos de sustancias líquidas que entran o salen. Para los dos ocupamos energía. ¿Por qué? Porque van contracorriente. En el pasivo, en cambio, el pasivo es sin el gasto o sin la utilización de energía extra. O sea, va a favor de corriente, ¿Qué tenemos? Los tenemos divididos en tres. Difusión simple, que era el paso a través de la membrana, simple y sencillamente por el tamaño de la partícula. ¡Qué jugadera! Por el tamaño de la partícula. Entonces, difusión simple por el tamaño de la partícula. Ella podía entrar o podía salir. Difusión facilitada cuando era a través de una proteína de membrana. También dependía del tamaño de la partícula. Y ósmosis, el paso del agua de donde había más agua a donde había menos agua, de donde había más agua o a donde había menos agua. Y dicho a nivel de solutos, es de donde hay menos soluto a donde hay más soluto. ¿Qué es lo que busca la ósmosis? Equilibrar, hacer un equilibrio hídrico, equilibrar el agua a ambos lados, hacer un equilibrio hídrico. Ahorita también les paso ¿cómo se llama? La infografía que utilizamos para explicar ósmosis. Y por último, filtración o diálisis. Si alguno de ustedes tiene, qué carajada, si alguno de ustedes tiene ¿cómo se llama? Un familiar que padezca de los riñones, esperemos que no, pero si alguno de ustedes tiene un familiar o un conocido que padece de los riñones, esta persona tiene que ir aproximadamente cada semana, casi siempre son los viernes, a algún hospital digamos, de categoría 1, es decir, al Hospital México, al Hospital San Juan de Dios, al Hospital de Niños o al Hospital Calderón Guardia. ¿Por qué? Porque esos 4 hospitales tienen las máquinas que hacen diálisis. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es la purificación de la sangre, sacándole las sustancias de desecho que no pudieron salir de la sangre de forma normal. ¿A través de quién? A través de los riñones. Por eso dice que el otro nombre de la diálisis es filtración, porque es un tipo de filtración que se lleva a cabo por presión osmótica, o sea, por simple presión, sin el uso de energía, y lo que garantiza es que las células quedan totalmente limpias. ¿Okay? Si eso no sucede, se hace con una máquina que lo que garantiza es la purificación de la sangre para por lo menos darle 7 días más de vida a la persona con la enfermedad de los riñones. Entonces, cada 7 días se calcula que ya la sangre está otra vez totalmente sucia y se va a la máquina de diálisis y se dializa a la persona. Se dializa, ¿ok? Entonces, ahí están estos 4 que son los transportes a nivel pasivo. Los transportes a nivel pasivo. Vamos a hablar un poquito del citoplasma. Ya dijimos que una forma de comparación del citoplasma, como para que se nos haga una idea general es, por ejemplo, a los que les gusta comer granadilla, como le dice mi hijo, los mocos. Entonces, ¿qué es citoplasma? Imaginémonos que la granadilla es la célula y donde usted le revienta la cáscara y la abre, usted se encuentra los moquitos, todas las semillas con esa baba que las cubre a todas y las une entre todas. Esa baba es el equivalente al citoplasma. ¿Cuál es el citoplasma de un huevo? La clara. La clara cumple las funciones del citoplasma. Recordemos que el huevo es una célula sumamente grande, ¿verdad?
¿Cuál es el núcleo del huevo? La yema. Pero el citoplasma es la clara. Entonces, el citoplasma es la parte del protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo y su membrana plasmática, es decir, entre el núcleo y la cáscara. Lo que hay ahí es puro citoplasma. Consiste en una emulsión coloidal muy fina, de aspecto granuloso, el citosol o hialoplasma, y en una diversidad de organulos celulares que desempeñan diferentes funciones. Su función es albergar los organulos celulares y contribuir al movimiento de los mismos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. ¿Ok? Entonces, el citoplasma, si usted quiere recordarlo, recuerda el huevo y recuerda la clara. Tenemos clara y yema. Entonces usted recuerda la clara. Eso es el citoplasma. Seguimos con citoesqueleto. En el citoplasma existe una red de filamentos proteicos que le confieren forma y organización interna a la célula y permiten su movimiento. A estos filamentos se les denomina citoesqueleto. Existen varios tipos de filamentos: microfilamentos o filamentos de actina, típicos de células musculares; microtúbulos, que aparecen dispersos en el hialoplasma o forman estructuras más complejas como el uso acromático. Entonces usted en los microtúbulos los encuentra en todas las células animales. Y filamentos intermedios, como los filamentos de queratina, típicos de células epidérmicas. Típicos de células epidérmicas, es decir, de células de la piel. Tenemos un pequeño esquema aquí. Esto parece esos marshmallows que son de 3 colores. Este es el centro. Entonces tenemos el microfilamento en el lado izquierdo. Tenemos el marshmallow de colores que se llama filamento intermedio, y tenemos una cuestión que es como poner monedas de colección hacia arriba. Esa estructura, como a partir de moneditas, es una estructura de microtúbulos. Cada una de esas moneditas es una proteína que se llama tubulina. ¿Ok? Entonces, los microtúbulos están hechos de pura tubulina. Ahí está el dibujo, parece Spider-Man a la izquierda, Spider-Man dibujado por un chiquito de 3 años en el centro, y Spider-Man dibujado por un chiquito de 3 años enojado. Entonces ahí tenemos cómo se ven microtúbulos como una red, de hecho como una red de telaraña, microfilamentos, que es como la costura alrededor de la célula, y filamentos intermedios, es como sin orden, pero van todos hacia adentro. Están entretejiendo el interior celular. Se habla mucho del citosol. ¿Qué es el citosol? El citosol es el medio intracelular y está formado por una solución líquida denominada hialoplasma o citosol. Entonces el citosol es eso, es esa sustancia líquida o coloidal que tenemos dentro de cada una de nuestras células. Las organelas están contenidas en una matriz citoplasmática. Esta matriz es la que denominamos citosol o hialoplasma. Es un material acuoso que es una solución o suspensión de biomoléculas vitales celulares. ¿Quién levantó la mano? Nico, hoy. Muchos procesos bioquímicos, incluyendo la glucólisis, ocurren en el citosol. Voy un tirito con Nico aquí. Dime, Nico. Porque se puede ir al baño. Sí, claro. Ok, ya. Yo voy a tomar un poquito de agua, ya vengo. Ok.
Entonces, dice así, el citosol o esa solución líquida denominada hialoplasma, ¿para qué sirve? Sirve como medio amortiguador o medio contenedor de todas las organelas. Entonces dice aquí, las organelas están contenidas en la matriz citoplasmática. Esta matriz es un material acuoso que es una solución o suspensión de biomoléculas vitales celulares. Muchos procesos bioquímicos, incluyendo la glucólisis, ocurren en el citosol. ¿Qué es la glucólisis? Es una secuencia de la reacción de la respiración celular. Es una de las fases de la reacción de respiración celular. En una célula eucariota puede ocupar entre 50% a 80% del volumen de la célula. Está compuesto aproximadamente de un 70% de agua, mientras que el resto de sus componentes son moléculas que forman una disolución coloidal. Estas moléculas suelen ser macromoléculas. O sea, moléculas sumamente grandes. Al ser un líquido acuoso, o sea, como gelatinoso, como tipo gel, como el aloe vera, digamos la planta de aloe vera, cuando usted le saca la babita, el citosol carece de forma o estructura estable. Si bien es un coloide, sí señor, sí es un coloide, correcto. Al ser un líquido acuoso, entonces carece de forma estable. Si bien transitoriamente puede adquirir dos tipos de formas. Una forma con consistencia de gel, como un coloide, y el estado sol de consistencia fluida, como un coloide también. Recordemos que los coloides, dentro de sus clasificaciones, estaban los geles y los soles. Entonces, el estado sol es un estado coloidal y el gel también. Los cambios en forma de citosol se deben a las necesidades temporales de la célula con respecto al metabolismo y juegan un importante papel en la locomoción celular. Es decir, para las células que no son rígidas, ojo que las células que son rígidas, que son las que componen las plantas, también tienen citosol, o sea, también lo tienen. Lo que sucede es que la distribución es muy diferente. ¿Por qué? Porque a las plantas, al tener pared celular, les sirve ser estructuralmente estables y tener una rigidez muy considerable para que todos los árboles que usted y yo conocemos no se nos vengan abajo, ¿verdad? Como necesitarios de Viagra. Entonces, dice aquí que juegan un importante papel en la locomoción celular, porque en el caso de las células animales que están en constante movimiento, parte de este movimiento, de este impulso, se lo brinda el citosol a nivel interno. Organelas. El citoplasma se compone de organelas u orgánulos con distintas funciones. Entre sus organelas más importantes se encuentran los ribosomas, las vacolas y las mitocondrias, por todos conocidos, así lo espero, ¿eh? Cada organela tiene una función específica en la célula y en el citoplasma. El citoplasma posee una parte del genoma del organismo. A pesar de que la mayor parte se encuentra en el núcleo, algunas organelas, entre ellas mitocondrias y cloroplastos, poseen una cierta cantidad de ADN. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? El ADN que nosotros le heredamos a nuestros hijos, cuando uno tiene hijos, el ADN que usted le hereda es todo el ADN que va dentro del espermatozoide. En el caso de los hombres, el ADN que heredan las mujeres es todo el ADN que va dentro del óvulo, ¿ok? Entonces, ese no es el único ADN, Eduardo Castillo. ¿Alguien sabe quién es Eduardo Castillo? Joshua, profe. Joshua. Gracias. Muy amables. Ok, entonces, estábamos en el ADN. El ADN, cuando entra en la concepción, el espermatozoide y el óvulo llevan el ADN suficiente o el ADN a partir de los 46 cromosomas, 23 y 23, que necesita un ser humano para ser concebido. En el caso de los
Estamos hablando en el caso de los humanos. Entonces, el hombre aporta ADN por parte de él, por parte... Y Otra vez. Se volvió a pegar esta cochinada. Hola, ¿ya me oyen bien? Nico dice que... Ah, no. Dice que Nicolás era como el Sí, administrador. fui hospedador por unos segundos. Tururú. No, Fatal, Tuvo el fatal, poder en la computadora por varios segundos. fatal el internet, ok. Entonces, ya vamos aquí otra vez. Entonces, estábamos en la explicación de lo del ADN con respecto al espermatozoide y el óvulo. ¿Y por qué lo tocamos? Porque aquí dice que los ácidos nucleicos, o sea, el ADN, también lo vamos a encontrar dentro de las mitocondrias o los cloroplastos, dentro de cada una de nuestras células. Lo que sucede es que el ADN mitocondrial es particular y único Profe, tengo una duda. de la mitocondria, dígame. Realmente, digamos, los humanos, ¿llevan cuántos te había dicho? 26 o 23. Aportan 23 cromosomas cada célula de cada gameto. O sea, 23 el óvulo. ¿Eso solamente pasa en los humanos? No, el número es específico de cada especie. En el caso de los humanos son 40. Esa era mi pregunta, profe. Exactamente, son 46 cromosomas divididos en 23 pares. 23 que aporta la mamá y 23 que aporta el papá. Pero aquí el punto por el cual hicimos esta mención es porque aquí dice, y es cierto, que también las mitocondrias y los cloroplastos, en el caso de las plantas, contienen ADN. Eso es ciertísimo. Pero el ADN de las mitocondrias se llama ADN mitocondrial, el de los cloroplastos se llama ADN cloroplasto. ¿Y qué sucede con este ADN? Cuando el espermatozoide y el óvulo, en el caso de nosotros, cuando se van a unir, ellos utilizan únicamente el ADN del núcleo. Dígame. Que Lili se le fue la luz en la casa. No puedo creerlo. Sí, ya acabo de ver la foto. Pecadito, Sí. póngale ahí. Qué cosa más increíble. Si no es minga, es mandinga. No hay ningún problema. Ahorita les paso el enlace del video. Entonces, ahí estamos. Póngale pecadito. Robocop, el karma, tú. Hola Lore, fatal el internet hoy a las 8:10.